Yo voy a hablar de algo que ni mucho menos no deja de estar desconectado de lo que venimos hablando, y es de lo que conocen ustedes como la agenda transhumanista. Y hasta la mitad de la exposición voy a dar datos públicos. Después vamos a hacer la reinterpretación y qué significa todo eso en la realidad, y vamos a mostrar igualmente datos científicos, además de mostrar imágenes extraídas de hoy mismo de la vacuna de Pfizer, para que ustedes conozcan de primera mano lo que aquí se está inyectando. Podemos decir, a modo introductorio, que lo que hacen llamar agenda transhumanista, el transhumanismo que está de moda, es, digamos, la interacción del hombre-máquina para conectarlos de alguna forma a la nube y a través de una inteligencia artificial adquirir aquello como lo que nos hacen llamar seres aumentados, que vamos a tener poderes prácticamente por la capacidad de cálculo, vamos a tener prácticamente la Wikipedia conectada a través de la nube en nuestras cabezas. Y que todos aquellos que no se hagan pues transhumanos, pues de alguna forma vamos a tener una dificultad y una diferencia respecto al resto de la población, respecto a tener menos capacidad mental, etcétera. Pues, en definitiva, lo que hacen llamar transhumanismo, que está englobado dentro de la cuarta revolución industrial, del foro de Davos, a través de su máximo exponente, el director, el foro, recuerdo, el foro es un sitio para hablar, no debería tener capacidad de decisión sobre toda la humanidad, cuyo director es Klaus Schwab y determinados asesores que hablan de esta agenda transhumanista. En definitiva, es la introducción de nanodispositivos intracorporales y también nanomateriales o bionanomateriales en la biología humana, basados sobre todo en un material de moda, en grafeno o sus derivados, como el óxido de grafeno y el óxido de grafeno reducido. Aquí entran varios conceptos. Pasamos del famoso Internet de las cosas, donde nos decían que, digo que todo lo que estamos exponiendo hasta ahora mismo es información oficial. El famoso Internet de las cosas, donde supuestamente nuestros electrodomésticos, incluidos pañales de nuestros hijos, se iban a volver inteligentes, iban a emitir determinadas señales y sabíamos cuándo tendríamos que cambiar el tetabrit, cuándo tendríamos que cambiar los pañales a nuestro hijo, etc. Esto es de lo que se hablaba el concepto del Internet de las cosas. Pero después, cuando se implementó el tema de las nanoredes, o sobre todo en comunicaciones intracorporales, y ahora vamos a poner un esquema y lo van a entender perfectamente, ya se hablaba del Internet de las nanocosas. Y un poquito más tarde, cuando esas nanocosas iban a tener interacción con la biología humana, supuestamente para aplicaciones biomédicas de tipo diagnóstico, recoger determinados patrones fisiológicos del cuerpo, etc., ya se hablaba de Internet de las biothings o bionanothings, bionanocosas. Y aquí quiero hacer un pequeño énfasis. Hemos hablado, o el doctor Gustavo Salle en la primera introducción del canal de hoy hablaba de Pfizer. Pfizer en conjunción con el laboratorio que ustedes conocen, BioNTech. BioNTech significa bio-nanotecnología. Ténganlo presente. Estamos hablando de nanopartículas. Y nanopartículas basadas en un material que tiene la capacidad de adquirir magnetismo en contacto con células vivas, que es el grafeno. Y cuando tenemos magnetismo, pues como todo soporte magnético podemos adquirir o guardar en él información. Información, sobre todo en centros donde hay alta conductividad eléctrica, como puede ser el corazón, el tejido de conducción eléctrica del cuerpo, las neuronas, por los cuales además el grafeno tiene afinidad por aquello de que emiten impulsos eléctricos. Por lo tanto, podemos monitorear la actividad neural humana y podemos, a la vez, estimularla. Todo esto de forma remota e inalámbrica, por supuesto utilizando los campos electromagnéticos de microondas. Es curioso que cuando se ha empezado a hablar de todo esto y cuando se han proliferado la implementación tecnológica de todo esto en tiempo y lugar, el 30 de noviembre, en la ciudad de Wuhan, capital mundial del 5G, justamente ahí apareció lo que hacen llamar enfermedad de moda. No hace falta mencionar más que no existe en la actualidad secuenciación real del famoso coronavirus. Lo que sí existe es el efecto corona biológica o corona biomolecular, que el grafeno a tamaño nanoescala, al interaccionar con proteínas plasmáticas de la sangre a su tamaño,
genera ese efecto corona, además de trombogenicidad, favorecer el efecto Rouleau, del cual ha hablado también el compañero ingeniero bioquímico Alberto Vela. En los marcos de aplicación de todo lo que estamos hablando, y digo que hasta ahora todo es información oficial, son nanorredes intracorporales, por una parte, digamos del cuello hacia abajo, y nanorredes intraneurales, ¿vale? Digamos en las neuronas. Y las aplicaciones que esto tiene, o la excusa que nos dicen, es que dentro de la cabeza va a tener esas aplicaciones intraneurales o intraneuronales, monitoreo de la actividad neuronal, pero sobre todo para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas tipo Parkinson, Alzheimer, etc. Eso es lo que nos dicen desde el punto de vista oficial. Desde el punto de vista de tratamientos de diagnósticos de enfermedades o de aplicaciones biomédicas, pues sería, por ejemplo, recoger los patrones, lo que nos dicen, del patrón del latido cardíaco, del pulso, del índice glucémico, de azúcar en sangre, del de colesterol, de la presión arterial, etc. Para esto hace falta una infraestructura, de forma totalmente necesaria. La primera es que el material tiene que ser, hay varias vías de entrada, 4 concretamente, que lo van a ver ustedes, pero sobre todo necesitan inyectarlo, porque el material hace falta de alguna forma introducirlo en el torrente sanguíneo, puesto que por ahí se va a llegar a todo tipo de sistemas, bien sea para liberar fármacos, como ellos llaman, o obtener determinados órganos diana donde recojan los parámetros biomédicos. Como digo, lo que estoy hablando ahora mismo es información pública y oficial. Por una parte, hace falta inyectarlo de forma masiva y global, puesto que esto se tiene que aplicar a toda la población. El problema es que se está haciendo traición. Y por otra parte, hace falta la comunicación de infraestructura electromagnética de microondas, es decir, las antenas de telefonía. Porque hay una comunicación entre esos dispositivos intracorporales, pero también con el exterior. Y ahora les quiero poner a ustedes, si es tan amable, Alejandro, voy a compartir una pantalla que es de una universidad cualquiera, ¿vale? Vamos a poner, bueno, esta fotografía, ¿vale? Bueno, lo estamos viendo ahora. Aquí ven ustedes una publicación de la Universidad Autónoma Metropolitana. El autor es, uno de ellos, de la fuente es Josep Miquel Jornet, muy importante por lo que vamos a ver ahora. Y es que toda esta operación, desgraciadamente, para mal, tiene 2 grandes personas. Una es la que acabo de mencionar, Josep Miquel Jornet, y el otro impulsor es Rafael Juste. Uno en el ámbito de la aplicación neurocientífica o dispositivos intraneurales y otro en dispositivos intracorporales, que sería el tal Jornet. Aquí ven ustedes una serie de nanonodos que le llaman, utilizan el concepto que estudiamos en investigación operativa de teoría de grafos para asegurarse que al menos uno de estos nanodispositivos puedan emitir, digamos, hacia afuera. Cuando digo hacia afuera me refiero a través de un puerto, hacia un servidor externo, como puede ser internet, un teléfono móvil, etc. Vamos a ver o estudiar protocolos MAC, de direcciones MAC, donde de forma encriptada se dan idea o cuenta de todos esos patrones biomédicos y fisiológicos que la gente en la actualidad está emitiendo, la gente inoculada, una llamada vacunada. Nanorouters, tanto en la cabeza como a nivel intracorporal, ¿vale? Y todo esto, como digo, conectado a internet. Como digo, aparte de los protocolos MAC, que son encriptados con información biomédica del individuo, también hay un servidor remoto que recogerá los datos, ¿vale? Puede ser la nube, como lo llaman, cuya tapadera pública probablemente sea el metaverso, lo que hacen llamar metaverso. Y aquí esto tiene un riesgo importante, y es la posibilidad de actuar de forma externa. Es decir, en el momento en que hablamos del concepto de Internet, voy a quitar esto, ¿vale? En el momento en que hablamos del concepto de Internet, todo el mundo sabe que existe la posibilidad de hackear. Podemos hackear la red, podemos hackear una red LAN, se puede hackear una red de área local, una red VLAN,
se puede hackear cualquier tipo de sistemas en red. Por lo tanto, en este caso, hackearíamos esos nanodispositivos o esa conexión que el individuo con esa nanotecnología, esos nanodispositivos, tiene hacia afuera, hacia el servidor. Y como la comunicación de un nanorouter es bidireccional, es decir, no solo monitorea, sino que tú en un soporte magnético puedes escribir y puedes leer, pues estamos hablando de que puedes matar directamente a una persona o grupo de personas, ¿vale? Simplemente mandando una calidad de frecuencias concretas o lo que es lo mismo, una cantidad de instrucciones correctas para emitir. Por ejemplo, sabemos que el grafeno precisamente se excita con microondas y podemos multiplicar por 2, por 3, por 4, incluso matar a una persona simplemente con pulsos electromagnéticos, ¿vale? Entonces todo esto es muy importante. Todo esto además se tiene la intencionalidad de conectarlo a una inteligencia artificial, porque evidentemente no se pueden imaginar ustedes a un operador, un funcionario, detrás de cada individuo, conjuntos de individuos de toda la población mundial inoculada con este tipo de nanodispositivos. Hago referencia al tamaño nanométrico, pero en la práctica estamos hablando del concepto de micras, si bien su grosor es el del tamaño de un nanómetro o un par de nanómetros. Es decir, la escala nanométrica hace referencia a la millonésima parte de un milímetro, la micra a la milésima parte. Sin embargo, reconocen que los dispositivos intracorporales que se inyectan tendrían al menos una longitud de entre decenas y cientos de micras entre el largo y el grosor. Y el ancho, perdón. El grosor sí corresponden porque normalmente el material del que se constituyen es el material de moda, el grafeno o sus derivados, el óxido de grafeno reducido, es un material bidimensional y en ese sentido se habla del orden nanométrico en escalas, ¿vale? El cerebro parte precisamente, desgraciadamente, de nuestro país, de toda esta operación. Y me voy a remitir al año 2011. Voy a compartir de nuevo pantalla. Ahora sí, a ver, un momentito, tengo que cerrar esta de aquí. Voy a cerrar esta, ¿vale? Y vuelvo a compartir pantalla. Y vamos a ver un personaje, ¿vale? Aquí lo tenemos. Vale. Estamos viendo el currículum de Josep Miquel Jornet, ¿vale? Actualmente en la Universidad del Noroeste. Esto está en Estados Unidos, ¿vale? Bueno, pues este hombre no solo es el inventor de la mayor parte de dispositivos que con toda probabilidad, y después lo van a ver ustedes, se están inoculando a toda la población mundial, sino que actualmente con solo 38 años dirige un laboratorio, es autor de 4 patentes, y van a ver ustedes las patentes que son también. Ha hecho 6 patentes, pero las que nos interesan son 4. Está trabajando en la banda de terahercios. Dentro del espectro electromagnético, las antenas de telefonía liberan, digamos, en la escala de gigahercios, pero hay un material que convierte los gigas en terahercios, que es precisamente el grafeno, y que además tiene su efecto campo transistor máximo ahí a 26 gigahercios. Todo lo vamos a ver justamente después. Sus trabajos, tiene multitud de ponencias y conferencias. Banda de terahercios, la próxima frontera para las comunicaciones inalámbricas, ¿vale? Modelo de canales y análisis de capacidad para nanoredes inalámbricas electromagnéticas en la banda de terahercios. Recuerden, hablamos de redes, nanoredes inalámbricas y electromagnéticas. Redes de nanosensores inalámbricos electromagnéticos, ¿vale? Nanoantena plasmónica basada en grafeno para comunicación en la banda de terahercios en nanoredes. Antena de nanoparche basada en grafeno para radiación de terahercios. Aquí el grafeno juega un papel esencial por las propiedades que tiene, por ser un superconductor, por lo tanto va a sustituir a los semiconductores de silicio en el campo de la computación, también para estos dispositivos como nanoantenas plasmónicas, etcétera. Nanoantenas basadas en grafeno para nanocomunicaciones electromagnéticas en la banda de terahercios, tiene infinidad, ¿vale? Infinidad, como digo, de publicaciones. Aquí hay 20, aquí otras 20 más, en fin. Un protocolo MAC, es decir, de direcciones MAC, Media Access Control, consciente de la capa física para nanoredes electromagnéticas en la banda de terahercios. Esto es precisamente lo que estamos viendo en los inoculados, que emiten direcciones MAC y que son visibles en la tecnología inalámbrica Bluetooth, donde también habla. También habla de la formación de pulsos electromagnéticos para autoensamblar directamente el material. Después lo veremos. Cierro esta pantalla y voy a compartir otra que creo que es importante ahora.
Ahora vamos a ver, como digo, una de las patentes de este señor, ¿vale? El nanotransistor, ¿vale? Lo tenemos aquí. Es la patente US 9397758B2. Importante es que este señor, desde el año 2016 al 2019, esos 3 años, ha estado trabajando para DARPA, Inteligencia Militar, y la Fuerza Aérea Militar de los Estados Unidos. Importante. Nanotransistor plasmónico basado en grafeno que emplea HMT para comunicación en banda de terahercios. Esta es la banda que buscan, ¿vale? Para llegar a ella les hace falta el material de moda. Después veremos cómo. Pero eso tiene dentro de la biología humana tiene una, bueno, más que una dificultad, tiene un impacto muy importante que es el que también vamos a demostrar ahora. Bueno, aquí hay determinados esquemas. Esta es una de las patentes. Otra de las patentes que tiene ese señor con tan corta edad es, la pongo ahora, perdón, a ver un momentito que tengo que detener la pantalla y la voy a compartir. Así. Esta de aquí es Sistema de Salud Inteligente. Por supuesto, utilizando el mismo material de moda, habla de los tatuajes de puntos cuánticos de grafeno, implantado por vía subcutánea. Y recuerden que esta patente, la US 2021-01-21-065-1, también del señor Josep Jornet, pues de esto ya se nos está hablando, ¿eh? De microagujas, precisamente no solo para diagnósticos, sino para inyectar incluso lo que ellos llaman vacunas COVID. Microagujas en forma de famosos tatuajes cuánticos, lo llaman, ¿vale? También del material de moda. Seguimos. Incluso el señor Bill Gates nos ha hablado de esto. Otra de las patentes que tiene es nanoantena plasmónica basada en grafeno para la comunicación en la banda de terahercios, ¿vale? Aquí trabaja junto a su director de tesis, también muy importante, que es Ian F. Akildis, para la Corporación de Investigación Tecnológica de Georgia, ¿vale? Bueno, siempre, como digo, el interfaz es de grafeno dieléctrico, ¿vale? Como digo, juega un papel fundamental en toda esta operación. La siguiente diapositiva que quiero compartir es esta, que habla un poquito del señor, de los premios que tiene, José Miguel Jornet, ¿vale? Aquí incluso aparece su teléfono, todos los sitios donde ha estado trabajando, a su corta edad, y yo voy a señalar un texto, dice, desde nanotransistores y nanoantenas basadas en grafeno hasta algoritmos de comunicación y procesamiento de señales de banda ultra ancha, o facilitando sistemas de atención médica transformadores, desde implantes plasmónicos de monitoreo del cáncer hasta interfaces cerebro-máquina, supuestamente para la restauración de la función neuronal, ¿vale? Al sentar las bases de redes de comunicación nanobioportátiles e intracorporales. ¿Qué quiero hacer ver con esto? Pues que todo esto que hacen llamar 5G, con el prototipo funcional que iniciaron en el 2018, dato importante, que era 4G+, que es igualmente escalar y milimétrico. Recuerden que 5G no tiene nada que ver con 4G y 3G. En el 3G, 2G, 4G, la propagación electromagnética es al vacío, pero a partir del 4G+ o 5G, estamos hablando de haces milimétricos, donde un dispositivo, sea un dispositivo móvil o un nanodispositivo intracorporal, va a rescatar o a pedir a tener demanda de esos haces en forma de instrucciones para rescatar información o para enviarla. Pero claro, todo esto dentro de la biología tiene un efecto. El señor ingeniero Alberto Vela ha hablado del daño mitocondrial y precisamente este material que intentan funcionalizar eliminando o eliminar la citotoxicidad no es posible. Entonces, cuando tú aplicas eso a nivel global, generas lo que ellos han hecho llamar pandemia. Otra cosa muy importante para que ustedes vean hasta qué punto hila toda la información con lo que además van a ver ustedes. Efectivamente, estamos buscando la banda de terahercios porque ahí hemos dicho que es donde funcionan todos los dispositivos intracorporales. Bueno, pues la propia Cordis de la Comisión Europea efectivamente publica que el grafeno sirve para amplificar las señales de gigahercios a terahercios, ¿vale? Sospechoso, ¿verdad? No hacía falta demostrar que los inóculos
llevaban grafeno, puesto que éramos conscientes que se estaba inyectando nanotecnología y nanodispositivos intracorporales con un objeto o un propósito final mucho más oscuro que camuflan de transhumanismo, haciendo ver que te van a aumentar, pero aquí de todo se trata del famoso control conductual. Y en toda esa operación aparece la ley de neuroderechos previa reforma constitucional en Chile, como si fueran aspectos separados de lo que hacen llamar pandemia, pero todo está relacionado por lo que van a ver ahora. Antes que nada, para que ustedes vean hasta qué punto llega todo esto, precisamente aquí, en nuestro país, la Moncloa publicada la consulta pública sobre los usos de la banda de 26 GHz, una de las bandas prioritarias para la tecnología 5G. Y usted dirá, bueno, tenemos hasta 300 GHz. De 0 a 300 han ido a dar con un número que es 26 GHz. ¿Qué pasa con los 26 GHz? Pues con 26 GHz pasa que tiene el máximo efecto transistor de campo precisamente el grafeno, ¿vale? Efectivamente, transistor de grafeno a 26 GHz. Lo que se pretende es, si ustedes pueden compartir, por favor, la pantalla que tengo ahora, aquí. Transistor de grafeno a 26 GHz. Lo que se pretende es, no solo cuando la señal sea, desde el punto de vista óptimo, la más energética de las que hasta ahora hemos visto, pues el daño colateral, van a ver ustedes cuál es, multiplicado probablemente por 100, neurodegeneración o zombificación de toda la población mundial, y es muy probable que por eso la propia OMS, el CDC o la FDA alertan de una pandemia zombie que además introducen imprimados negativos en películas y demás. Nada bueno va a ocurrir, pero sobre todo lo que ellos buscan es el fenómeno de la neuromodulación o neuroestimulación en el ámbito de la neurociencia. Todo esto, como digo, no es ninguna película de ciencia ficción, pertenece a la realidad y pertenece a la ciencia actual. Pero claro, hemos dicho, cuando introducimos un compuesto químico tóxico como el grafeno o el óxido de grafeno reducido como derivado, y que ya evidenció el doctor Campra y en otras partes del mundo también, dentro de la biología humana, eso tiene una serie de consecuencias. Vamos a ver, por ejemplo, de Elsevier, cuyo director actual es precisamente el señor Josep Miquel Jornet, el que hemos visto de las patentes. Dice, un enfoque de toxicología de sistemas para el control de la funcionalidad de las superficies de las interacciones grafeno-célula. Es decir, una vez que el grafeno se inyecta, estudio del año 2014, vamos a ver qué interacciones tiene. Bueno, hay algo muy importante que toda la comunidad médica tiene que saber, porque es la clave de toda la operación que estamos viviendo. El sistema inmunológico responde exactamente igual frente a lo que comúnmente llamamos patógenos de tipo vírico, si es que realmente se pueden considerar virus en función de lo que sabemos, o bacteriano, como con un compuesto químico tóxico. Y el primer mecanismo de respuesta del sistema inmune es la inflamación. Lógicamente, para impedir que el material, sea el que sea, sintético o biológico, prolifere dentro del cuerpo. Si se inyecta en cicuta, si hay una picadura de un veneno mortal de serpiente, inflamación, es lo que tenemos. Inflamaciones sistémicas o multiorgánicas, que es precisamente una de las consecuencias de lo que hacen llamar COVID. Pero lo vamos a ver todo. Vamos a ver todos los efectos de lo que llaman COVID-19 y lo van a entender. En primer lugar, esto es importante. Miren ustedes, la expresión génica global, ¿vale? La expresión génica global y el análisis de vías mostraron que la señalización mediada por determinada enzima desempeñó un papel central en el efecto biológico toxicológico inducido por GO, óxido de grafeno, mientras que el óxido de grafeno reducido, precisamente el que hemos encontrado en las vacunas, podría provocar la interacción huésped-patógeno viral y, por tanto, la respuesta inmunitaria innata. Es decir, al sistema inmunológico le da exactamente igual que tú introduzcas un compuesto químico tóxico a que introduzcas una bacteria, por ejemplo, con capacidad letal, ¿vale? Importante eso. Y ahora vamos a ver qué es lo que ocurre cuando el grafeno toca la sangre, es decir, vía inyectada, como ya sabemos que realmente se está haciendo. Pues que se genera el famoso efecto, el óxido de grafeno toca la sangre, corona biológica o corona biomolecular. Y de aquí, en tamaño nanoescala, recuerden que cuando estamos al tamaño de escala nanométrica,
El comportamiento también del sistema inmune o la interacción que tiene con elementos del sistema inmunológico es a nivel de proteínas. Es decir, estamos hablando de tamaños virales. Estamos hablando de nanomateriales que se comportan como patógenos en interacción con la biología, pero la diferencia es clara. Si usted no tiene una secuenciación real de un patógeno, como nos dicen ver, pero tenemos la evidencia que están metiendo óxido de grafeno reducido adrede con el propósito final de la operación que ustedes llaman transhumanismo, de la Agenda 2030, pues todo el efecto colateral que se provoque porque se está haciendo a traición es un genocidio, no es ninguna pandemia, aparte de que podamos llamar pandemia por el tema de la planificación. Fíjense ustedes lo que dice aquí, aunque el óxido de grafeno se fabrica con los mismos átomos que nuestros órganos, tejidos, células, porque tiene naturaleza de carbono, su naturaleza bidimensional provoca interacciones únicas con las proteínas de la sangre, pero también en los pulmones con enzimas como la mieloperoxidasa y también con membranas biológicas. Y esto puede provocar efectos graves como la trombogenicidad, es decir, trombos. ¿Por qué? Porque favorece el efecto Rouleau, porque cataliza los daños de la radiación, favorece el efecto Rouleau, que en definitiva es una cascada de coagulación y de ahí todo tipo de trombocitopenias. Y a partir de ahí todo tipo de accidentes cardiovasculares, embolias, hemorragias, ictus, etcétera, como estamos acostumbrados a ver. Y también la activación de las células inmunitarias, liberación de citoquinas, por ejemplo, lo van a ver después. En esa revisión describiremos el viaje del óxido de grafeno después de la inyección en el torrente sanguíneo, lo que se está haciendo, desde las interacciones iniciales con las proteínas plasmáticas hasta la formación de la corona biomolecular o corona biológica. ¿Vale? Bueno, voy a quitar esto de aquí y ahora quiero que vean otro estudio de la toxicidad de los muchos que hay del óxido de grafeno reducido. Se llama Grafeno, promesas y peligros. Dice, recientemente se ha publicado una revisión de la evidencia empírica disponible sobre la toxicidad del grafeno. La figura siguiente nos muestra un diagrama de posibles mecanismos de citotoxicidad. También tiene genotoxicidad porque hay daño y aberración genética o cromosómica, mutagénesis, cáncer, etc. Las hojas de grafeno, hojuelas de grafeno, las microhojas, como hemos visto tantas veces, pueden entrar en las células por diferentes vías. Una vez dentro, el grafeno puede inducir la generación de sustancias que producen estrés oxidativo, es decir, daño oxidativo, envejecimiento prematuro, cáncer, todo lo contrario a lo anti-aging, ¿vale? Pero eso tiene una respuesta. Incrementar los niveles de LDH y MDH o modificar la homeostasis de los canales de calcio. Estas alteraciones pueden causar diferentes tipos de daños. Destrucción física de la célula, es decir, apóptosis, necrosis, daño en la membrana plasmática, inflamación, alteración del ADN. Y el dibujo lo deja todo muy claro. Se introduce el grafeno en el torrente sanguíneo. Empiezas a liberar radicales libres, ¿vale? Hay desorden y daño mitocondrial, precisamente lo que hablaba, porque el grafeno cataliza los daños de la radiación hasta el punto que canaliza los gigahercios y los convierte en terahercios. El mecanismo del sistema inmune es una respuesta inflamatoria, ¿vale? Que va a depender de la cantidad de radicales libres liberados y que estos a su vez dependen de la cantidad de radiación que absorbe el material. Por eso la gente caía cerca de las antenas de telefonía y además liberación de citoquinas, hasta el punto de una tormenta de citoquinas que termine matando a la persona, como ustedes ya saben. Vamos a verlo todavía más claro, ¿vale? Porque la introducción de ese material, como ya hemos visto en las vacunas, explica el origen de lo que ellos han hecho llamar COVID como un síndrome de irradiación aguda, porque el grafeno solo potencia los daños de la radiación de microondas y todos los cuadros que se están viendo en la actualidad. Es un material piezoeléctrico, superconductor, de condensación energética, por lo tanto actúa como batería para autoalimentar a todos esos dispositivos intracorporales. Pero claro, si tú tienes un superconductor, precisamente cuando empiezas a entrar en actividad eléctrica, aumentas la actividad eléctrica del corazón por mayor actividad cardíaca, vas a enviar ahí el superconductor, va a inflamarlo con miocarditis y pericarditis en el sistema cardíaco. Además, tiene la capacidad este conductor de almacenar energía, como las propias baterías de grafeno que ustedes conocerán, y ese efecto condensador, cuando hay una parada de la actividad, va a generar descargas.
y una descarga en el corazón va a romper el patrón, del tejido de conducción eléctrica, generando una conducción alternativa. Eso se llama arritmias, taquicardias, inicialmente en pródromos, pero finalmente, como digo, arritmias que van a tener una pérdida de conocimiento o una muerte súbita por una arritmia letal, como estamos acostumbrados a ver a gente que se va exponiendo a la cantidad de radiación absorbida, sobre todo gente que fallece en carretera porque va recibiendo cada vez más cantidad de radiación. El grafeno juega el papel que hace un panel de energía solar, salvo que este último recoge radiación ultravioleta y la convierte en energía eléctrica. El grafeno convierte la energía de microondas en energía eléctrica. De hecho, se utiliza para mejorar la eficiencia de los paneles solares también, además. Entonces, aparte de todo esto, también el grafeno es piezoeléctrico. Un material piezoeléctrico quiere decir que si yo lo presiono, lo voy a deformar, y al deformarlo genero electricidad. Y al revés, si le introducimos electricidad, pues se va a deformar. Entonces, esto dentro de la biología humana han estudiado todo, pero han eludido los efectos de la toxicidad y han primado la capacidad de control que van a tener en toda la población, sobre todo a nivel neuronal, y de poderlos matar cada vez que quieran, de generación de pandemias cada vez que aprieten un botón, en función de emitir cierta calidad de frecuencias que exciten el material y que enfermen a la persona por diferentes vías, ¿vale? Quiero compartir otra publicación que lo deja también bastante claro, ¿vale? Esta de aquí, si eres tan amable, se llama Síntesis y toxicidad de nanopartículas de óxido de grafeno. Una revisión de la literatura de estudios in vivo e in vitro. Lo primero que dice, además, aquí es declaración de conflicto de interés. Los autores declaran que no tienen intereses financieros en competencias conocidos ni relaciones personales que pudieran haber influido en el trabajo que se presentan en este documento. Dice, para resumir, sin embargo, el efecto tóxico del óxido de grafeno sobre las células y órganos vivos es un factor limitante que limitaría su uso en el campo biomédico. Recientemente, numerosos estudios han evaluado la biocompatibilidad y la toxicidad del óxido de grafeno in vivo e in vitro. En general, la gravedad de los efectos tóxicos de este nanomaterial varía según la vía de administración, y la vía más tóxica es barrera sangre, es decir, inyectado, la dosis a administrar, porque recuerden que el cuerpo lo elimina o lo degrada a través de determinadas enzimas. Pero claro, rompemos el equilibrio oxidativo del cuerpo. Precisamente por ello, con antioxidantes, equilibras el daño oxidativo que genera el material. Como ya sabemos, por eso funciona la N-acetilcisteína, funciona la glutatión intravenosa, funciona el zinc y todos los antioxidantes. En el tratamiento de lo que hacen llamar COVID, que es un síndrome de irradiación aguda, que se trata con antioxidantes. Por eso todo tipo de antioxidantes funcionan. Por eso funcionan colocar una banda magnética precisamente, por ejemplo, en la espalda, para una persona que tiene una disnea o una neumonía bilateral y se cura de forma instantánea, puesto que el grafeno, que está generando inflamación pulmonar a tamaño de nanopartículas, en esa famosa tormenta de citoquinas, que es la interacción que genera dentro de la biología humana, pues al tener un soporte magnético en contacto con células vivas, lo vas a apartar de allí, del foco donde está haciendo daño. La gravedad de los efectos tóxicos de este nanomaterial van a variar según la vía de administración. La dosis a administrar. Quería decirles que por eso cada cierto tiempo vuelven a introducir dosis, porque tienen que seguir autoalimentando a todo ese tipo de dispositivos intracorporales. Y esta es precisamente la causa o la razón por la cual mucha gente ya no emite direcciones MAC. Ahora mismo, hace poco estamos siempre haciendo observación con la mayor parte, bueno, en este caso con el teléfono móvil y aplicaciones de ampliación de la cobertura Bluetooth. Y hemos comprobado que en espacios abiertos ahora mismo hay mucha menos proporción de personas que emiten direcciones MAC como unos meses atrás. Esto es consecuencia de que la gente ahora es reticente a la inoculación y por eso además están inyectando el material por distintas vías, ¿vale? Entonces, no solo este material forma parte de los propios nanomachines o nanodispositivos, nanopartículas intracorporales, sino que además se añade en otro tipo de vacunas del calendario, etcétera, de forma masiva para autoalimentar, digamos, a todo esto. Quería hablar un poco de la posibilidad de hackear los nanodispositivos hasta el punto de provocar la enfermedad o la muerte. Por eso
los presidentes de gobierno dicen que habrá más pandemias? Pues todas las que ellos quieran, una vez que el material marcador, catalizante de los daños de radiación, haya sido introducido en la biología humana. Y sobre todo el tema de las demencias y el control mental. Este material tiene la capacidad de romper la sinapsis neuronal. Tiene afinidad por las neuronas, atraviesa en tamaño nanométrico la barrera hematoencefálica, que no solo igualmente protege, como el sistema inmunológico, el cerebro del ambiente de meyorización exterior, de agentes biológicos, sino también de compuestos químicos tóxicos. Sin embargo, a determinado tamaño nanométrico, los artículos hablan de 45 nanómetros, pueden atravesar esta barrera y afianzarse por afinidad electrónica en las neuronas. Allí tienen ese magnetismo, que también hemos demostrado a través del llamamiento que hicimos en la quinta columna, que tienen los inoculados también en la cabeza, y al actuar como soporte magnético van a monitorear la actividad neuronal humana y pueden enviar toda esa información, traduciéndola cuánticamente a unos y ceros, de forma que cualquier impulso eléctrico generado por un propio pensamiento o acción o emoción se puede traducir en una pantalla. Y hay aplicaciones de inteligencia artificial desde hace varios años ya que van a traducir con un grado de fiabilidad muy cercano al 90% lo que está pensando o pretende hacer esa persona. De ahí el anteproyecto de ley Minority Report, como la propia película, pero esto no es una película, es realidad. Pero esto, estamos hablando de comunicaciones electromagnéticas, de dispositivos intracorporales y también con el exterior, a través, por supuesto, de las antenas de telefonía. De ahí que se hayan colocado decenas de millones de antenas de telefonía con la nueva tecnología por todo el mundo. Y que todo esto justamente empezara el 30 de noviembre en la ciudad de Wuhan, cuando se hizo la experiencia piloto del 5G. Entonces lo que quiero decir es que se puede alterar de forma remota e inalámbrica la conducta o el control conductual de una persona. Se pueden enviar instrucciones y el cerebro va a interpretar directamente o va a percibir lo que se le envíe. El cerebro no percibe solo lo que se nos viene directamente a través de los sentidos. La interpretación que el cerebro da es la percepción que tiene en función de lo que siente o experimenta. Y ustedes saben de sobra que mediante un tipo de hipnosis clínica o si la persona está, por ejemplo, conectada a una realidad virtual, pues va a emitir determinadas acciones, emociones, en función incluso cuando vemos una propia película. Pero cuando esa información llega de forma directa a través de un fenómeno que conocemos ya como la neuroestimulación, sobre todo haciendo hincapié y énfasis en que se van a estimular sentimientos y emociones, como hablaba el Sebastián Piñera, presidente de Chile, con su famosa ley de neuroderechos, a la vez que vendía el 5G. Ahí hablamos de neuroestimulación. Pero cuando enviamos instrucciones concretas, programas, desde el punto de vista eléctrico cuántico, a través del internet, de las bionanocosas, pues directamente se va a alterar o se van a introducir lo que ahora llaman pensamientos intrusivos dentro de una persona. Entonces, en definitiva, estamos hablando de una locura, porque estamos hablando del control mental de toda la población en manos de la élite, sea humana o no, como muchas veces hemos elucubrado, y esto sí que es una elucubración, porque hasta ahora todo lo que he dicho forma parte de la realidad y es ciencia oficial. Quiero compartir las imágenes que he obtenido hoy de la vacuna de Pfizer para que ustedes vean que este material existe en formato microhojas, en formato microfilamentos también, de óxido de grafeno reducido, según imágenes del patrón, además de que el propio doctor Campra ya lo analizará con técnicas de espectroscopía. Y después quiero que vean, tras una mínima evaporación de ese famoso hidrogel, que como bien dice el doctor José Luis Guetor, está en los hisopos. También aparecen además en los hisopos esas fibrillas de microfilamentos de óxido de grafeno reducido y van buscando precisamente muy cerquita del cerebro. Además de tener el óxido de etileno, que tiene es el de los mayores cancerígenos que existen, ese hidrogel es el que permite que la muestra, por eso tenía que ser conservada en unas condiciones frigoríficas prácticamente bajo cero, a 70 grados bajo cero, etcétera, para que ese hidrogel no se evaporara y mostrara todas las formaciones que ahora vamos a ver. Entonces voy a compartir con ustedes un vídeo de algunos fragmentos que he sacado de la vacuna COVID, pues en 5 minutos hoy, ¿vale? Vale, lo tenemos por aquí, cuando quieras.
Aquí vemos un pedazo de grafeno muy reconocible por los pliegues que forma, ¿vale? Y he querido reseñarlo. Ya prácticamente, digamos que esto está agregado para potenciar la señal. Aquí lo tenemos en formato banda o microfibra, ¿vale? Si ustedes adquieren un patrón de óxido de grafeno reducido, nosotros lo hicimos para, en su momento, pasarlo al propio doctor Campra y que extrajera, bueno, a ver, aquí tienen ustedes una de esas famosas plaquitas, ¿vale? Esto evidentemente no son cristales porque los cristales no flotan en ningún hidrogel. Hay distintas capas que se forman y después se van formando estructuras cada vez más complejas. Miren ustedes que aquí hay un proceso de autoensamblado. Simplemente por las proporciones que tiene, porque estamos hablando de cientos de micras, pues formarían trombogenicidad en capilares y vasos, como hemos visto además. Incluso hemos grabado, fíjense, las estructuras que parecen tentes, cada vez más complejas, ¿vale? Y una vez que se evaporan completamente, recuerdan muchas microcircuiterías, etcétera. Tienen mecanismos de autoensamblado por mecanismos de teslaforesis, es decir, por inducción de campos electromagnéticos externos. Entonces, muy probablemente, ahora vamos a ver un autoensamblado en tiempo real. Hay una afinidad electrónica, por eso lo funcionalizan con metales, para que se generen enlaces covalentes y se ocurra esto. Lo van a ver ahora. ¿Vale? ¿Ven ustedes? Se acaba de unir la estructura. Pues eso se forma dentro del cuerpo, después del pinchazo. Bueno, nosotros ya estamos acostumbrados a ver este tipo de imágenes, pero no dejan de ser impactantes siempre. Es la vacuna Comirnaty Pfizer, ¿vale? Aquí otra. Y cada uno de estas láminas, que son patrones artificiales claramente, aquí estamos viendo igualmente el tipo Morgellons, como se le conoce en la literatura popular, pero que realmente son fibras de óxido de grafeno reducido. Este material es el que aparecía después envuelto por proteínas plasmáticas de la sangre en una de las famosas autopsias donde vimos que aparecían, creo recordar, que en Estados Unidos, ¿vale? Si ustedes echan una gota de Pfizer en una gota de sangre, van a encontrar, además de magnetismo, por estar en contacto con células vivas, van a encontrar precisamente ese tipo de material. Y bueno, hasta aquí termina la exposición mía. Yo no quiero pretender hablar mucho más de lo que ya sabemos. Hay muchísima más información. Las pruebas son muy evidentes, están todos encima de la mesa y desde el punto de vista de la versión oficial, pues siempre nos van a decir que esto es una gran oportunidad, que si el transhumanismo van a alabar cada vez más a la inteligencia artificial, haciéndole ver que incluso los jueces ya son inteligencia artificial, etcétera, pero el propósito final de toda esta operación, como a más de uno de ustedes se le puede ocurrir, es el control conductual de la población mundial y el control eugenésico también, porque con este material se puede matar, se puede generar lo que ellos llaman pandemias o olas artificiales en función de tener un material que interactúa con esos campos electromagnéticos. Se puede generar, el cáncer se va a disparar porque todos los daños de la radiación catalizados son precisamente cáncer, accidentes cardiovasculares, neurodegeneración por barrido o de neuronas con impulsos eléctricos, y es precisamente lo que estamos viendo y además es precisamente lo que nos anuncian. Como no hay secuenciación real de ningún SARS-CoV-2 o de sus variantes, pues nos dicen ahora que el virus, precisamente, miren ustedes, infecta el corazón e infecta el cerebro. ¿Cuándo conocen ustedes algún agente de tipo vírico que haya infectado el cerebro? Ninguno. Pero el óxido de grafeno reducido sí que tiene afinidad por las neuronas y por el corazón. Y también por toda la médula espinal, provocando todo tipo de alteraciones del sistema nervioso. Y eso es lo que estamos viviendo. Todos los cuadros que se dan en la actualidad, absolutamente todos, incluido, como han visto ustedes, liberación de citoquinas, inflamaciones, neumonía bilateral, todos están explicados con este material de moda y es exactamente lo único que hemos visto dentro de la vacuna. Además de esos nanodispositivos intracorporales, como ustedes acaban de ver, que van con el único objetivo de control y control.